Okay, good afternoon, everybody. Can you hear me? Good afternoon. Yes, I can Yes, hear teacher. you. Good afternoon. Okay, that's perfect. So it's 6 o'clock, but there are just for a few. So we are going to wait between 5 and 10 minutes more to wait for more people to connect, login, okay? Vamos a esperar otros minuticos a ver si se conecta más gente. Okay, teacher. Thank you so much. Okay, you're welcome. Hello, Tish. Hello, Sarah. How are you? Fine, thank you. And you? I'm fine. I'm fine. Tell me, are you a student? Um, yeah, In you're what of student. in what grade are you?
Okay, people, good afternoon, everybody. Good afternoon. How are you today? Good afternoon, teacher. Okay, Afternoon. Good afternoon, teacher. fine, fine. How are you all? Sarah loves English. That's fantastic. Okay, it's 6:10, 10 past 6, 6:10. We have to be respectful with the time of people. There is a German idiom that says that if you are before the time, you are on time. But if you are on time, you are late. And if you are late, you better not show up. Hay un proverbio alemán. Si estás antes de la hora, estás a tiempo. Si estás a tiempo, ya vas tarde. Si estás tarde, mejor no te aparezcas. Son las 6:10 y debemos ser respetuosos con el tiempo. So today we are going to speak about. Ay, no me escuchan bien, no me digan eso. Prueba de sonido. ¿Me escucha bien todo el mundo? Teacher, I think that you have a little echo. Echo. That's possible because of my house. Tal vez es por mi casa. Lo que sucede es que pues, estoy en un cuarto que prácticamente está vacío. Tal vez es por eso el eco. For me, it's okay, no problem. Es eso. La verdad, no tengo muebles. Entonces está vacío mi cuarto. Y por eso es el eco. Siempre me pasa. Ok. No problem, no problem. Pero en general me escuchan. Yes, yes. In my case, it's perfect. Ok. Voy a tratar de hablar, no sé, más duro tal vez o más claro. So, today we are going to speak about jobs of the future. Los trabajos del futuro. What do you think the jobs of the future are? ¿Cuáles creen que son los trabajos del futuro? Let's take advantage that we have a little girl here. So, Sarah Matias, can you hear me? What, teacher? ¿Me escuchas, cierto? Yeah. Ok, perfect. So, vamos a aprovechar que todavía eres una niña. ¿Qué quieres estudiar cuando seas grande? ¿En qué quieres trabajar cuando seas grande? What do you want to do in the future? In the cook. Future. Cerraste el micrófono, Sara. In the kitchen. Tranquila, puedes decirlo en español si quieres. ¿Qué quieres hacer en el futuro? I chef. You want to be a chef. That's good. And you want to work in a restaurant, in a hotel, in a cruiser. In the restaurant. In a restaurant. That's good. Okay, listo. Time has changed. El tiempo ha cambiado. So, and the pandemic taught us that the traditional jobs that we often had, they are not more requested. Los trabajos que solíamos tener ya no son tan necesarios como antes. Y la pandemia nos lo enseñó, ¿cierto? What do you see? What do you think is different before and after pandemics? ¿Qué creen que es diferente y antes y después de la pandemia? ¿En qué ha cambiado el mundo? In my experience, teacher, can I speak? Yes, of course you can. Okay, my name is Maria del Pilar. Hello, In my experience or speaking for myself, I think that we have to check our big opportunities in Colombia, for example, and I can see the a good future with the agriculture, especially with exports our products like avocado from Colombia to Europe. And another product that we have a big opportunity now
and now it's opening for blueberries from Colombia to the world. And I believe that the next 10 years or 20 years next will be fine for Colombia in agriculture. That's good. That's a good speaking. Okay, María cree que en el caso particular de Colombia tenemos oportunidad en agricultura con los arándanos y con los aguacates. Y es cierto, ya se está viendo. Ya hemos exportado aguacates a Asia y Europa y es una muy buena oportunidad económica para el país. Perdón. Pero en un contexto más global, en un worldwide context, ¿qué creen que es diferente? Daniela Mosquera nos dice que jobs with more technology. ¿Creen que es necesario trabajos con más tecnología en el futuro? What do you think about? Yeah. Yes. ¿Alguien más cree lo mismo o cree algo diferente? No podemos estar presencial. No podemos estar podríamos presencialmente. estar presencial. ¿Y entonces qué debemos hacer, Sara, si no podemos estar presencialmente? Debemos tener la vacuna contra el COVID y el tapabocas. Ok, y en cuestión de trabajo. En cuestión de trabajo, ¿qué debemos hacer? Porque no podemos ir a los lugares. ¿Cómo debemos trabajar? En el computador. En el computador. Okay, that's good. Sí, es correcto. That's right. So, the times have changed and now we have to work more in what we call telework. Listo, debemos trabajar más en lo que llamamos teletrabajo. Because we were forced to be in a quarantine where we cannot talk to anyone and we couldn't go to nowhere. So we had to work from our homes through the computer or our cell phones. Entonces, la pandemia nos obligó a estar en una cuarentena en la que nos vimos forzados, obligados a trabajar desde casa. Y nuestra única herramienta fue el computador y los teléfonos. And unfortunately, these tools people were not prepared to work with these tools, especially professors and medicine, okay? No estuvimos preparados para trabajar de esta forma, especialmente los profesores y el área médica, ¿no? Because all of this was an imprevisto, todo fue imprevisto. And this is what has brought us here to this lab of today. Es lo que nos ha traído a este laboratorio de hoy. To talk about the jobs of the future, para hablar de los trabajos del futuro. So, what could be our jobs of the future? Daniela nos dice que works with more technology, ¿cierto? Entonces, trabajos con más tecnología. And that's right. Today, I'm going to speak from my experience. I'm in my 30s. Estoy en mis 30s y pues voy a hablar de mi experiencia. 15 years ago, when I was in high school, all of my friends and I wanted to go to university, but we wanted to study traditional careers. Todos queríamos ir a la universidad hace 15, 16, 20 años cuando estábamos en el colegio. Y todos queríamos estudiar carreras tradicionales. We wanted to be lawyers, doctors, teachers, engineers, and architects. These were the 5 most common careers to be studied in my generation. Fueron las cinco carreras que más quisieron estudiar mis compañeros, mis amigos y yo, y mi generación. Todos quisimos ser ingenieros, arquitectos, médicos, abogados y profesores, ¿cierto? There were some few people that wanted to say something different. Hubo algunas personas, pero muy pocas, quisieron estudiar algo diferente. I remember the case of a friend of mine when I was in 9th grade who wanted to study
molecular biology or something like that. It was more than 20 years ago. Hace más de 20 años, una amiga estaba en noveno. Quería estudiar algo así como microbiología celular o molecular, algo así. Era una carrera muy extraña. And she wanted to study in the Javeriana University. Ella iba a estudiar en la Javeriana. Oh, I think, una universidad de este estilo. Y era un programa que me decía, wow, ¿qué es eso? O sea, nunca lo había escuchado. Y eso fue hace 20 años, o 15 más o menos, en ese lapso de tiempo. A year ago, a student of mine finished her high school studies and she went to university to study something similar. Hace un año, una estudiante mía terminó el colegio y se fue a estudiar. She's studying at the Andes University y están estudiando los Andes una carrera parecida, así como microbiología o algo así. Those are those kind of programs, of careers, which when you finish, you are considered a scientist. Son ese tipo de carreras que cuando las terminas, tú eres considerado un científico. ¿Eso? No tienes como un cartón así, ay, soy abogado, no, soy profesor, ¿a qué te dedicas? No, yo soy ingeniero. One of these people, when finishes and she works, and they are asked what they do for a living, their answer always is, I'm a scientist. Su respuesta, cuando se les pregunta qué hacen, es, soy científico. So, we are going to speak about the future. Let me present my screen, please. Now, you're seeing my screen? Yes. Okay, that's perfect. So today we are going to speak about the 23rd century new jobs, los trabajos nuevos del siglo XXI. So as I was saying, today people don't study to become a lawyer, a teacher, a doctor, an engineer, or an architect. Hoy en día las personas ya no estudian para convertirse en profesores, ingenieros, abogados, médicos o arquitectos. Because nowadays there are a new wide range of possibilities that there was not when we were young or younger. Hoy en día hay una muy amplia gama, una muy amplia rama de oportunidades laborales que no existía hace mucho tiempo. And this is related to technology, as Daniela said. Está relacionado con la tecnología, como dijo Daniela. These changes are for the good of humanity, and most of them. La mayoría de estos cambios son para el bien de la humanidad. And technology, and most of the sciences, and most of the human aspects are depending on the technology nowadays. La mayoría de los aspectos de la humanidad hoy en día dependen de la tecnología. We have a technological agriculture in many countries, especially in Asia and Europe and United States. Tenemos una agricultura tecnológica, tecnificada en Asia, en Europa y en Estados Unidos. The healthcare has improved a lot thanks to technology, because we can have diagnosis through images, and that's for good. La salud ha mejorado muchísimo gracias a la tecnología, especialmente lo que concierne a imágenes diagnósticas. Teacher, excuse me, we only can see the first slide. Yes, I have no advance, no he avanzado todavía. Okay. No, don't worry. Eso, ya. Okay, so como les decía, muchas de las áreas de la humanidad dependen de la tecnología. And technology is changing every day, every minute. La tecnología cambia cada día, cada minuto. And I remember that when I was a kid, I liked to collect encyclopedias from the Tiempo newspaper. Cuando yo era niño, yo recuerdo que me gustaba coleccionar enciclopedias del periódico El Tiempo.
Salían cada jueves un fascículo y al final uno completaba una enciclopedia. Hoy en día todavía existe, pero ya no es tan común. I remember that when I was beginning my university studies, I decided to collect a technological book, an encyclopedia about technology that was emerging technology in that time. Era tecnología emergente en ese momento. Era un libro, una enciclopedia de tecnología. Decidí coleccionarla cuando empecé la universidad. Y era un libro de tecnología emergente. I remember that the cover of the book was an iPod. La portada del libro era un iPod, pero you're not gonna believe me. It was this kind of iPod. This one. This one was the best device to reproduce music, to play music at the beginning of the 2000 years. Era lo máximo en tecnología para reproducir música en los años 2000, a mediados de los 2000. Dejó de existir porque un teléfono puede hacer lo que hacía ese aparato. Y yo recuerdo que mi enciclopedia tenía eso en la portada. Y era fantástico, ¿no? Era un libro que traía muchísimos avances tecnológicos. Estoy hablando del 2006. Para el 2008 esa enciclopedia era obsoleta, ya no servía, ya ha cambiado todo el mundo. And this is currently happens. Eso está pasando actualmente. What was a technological innovation in the 2000 was not more anymore in the 2005 and was not in the 2010. For 2010 it was obsolete. And what was a technological innovation in 2015 is now obsolete. Entonces, lo que fue una innovación tecnológica en el 2005 para el 2010 era obsoleto. Y lo que fue una innovación tecnológica en el 2015 para este momento es obsoleto. And that evolution and those changes in technology are having a strong consequence in most of the fields of the humanity, and that affects job too. Esos avances en la tecnología, esas innovaciones, tienen una fuerte consecuencia en todas las áreas de la humanidad, y eso afecta también nuestros trabajos. So, for the future jobs, we are not going to have as many lawyers as we have now, or as many teachers or as many doctors as we have now. Entonces, ya no vamos a tener tantos médicos, tantos profesores, tantos abogados en el futuro como los tenemos en este momento. Porque el mundo cambia. Do you know what the jobs of the future are? Con esto empezamos, ¿no? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? They all have one thing in common, the ongoing technological revolution we have been witnessing. Pues todos tienen algo en común y es la sorprendente revolución tecnológica que estamos viendo. So, let me take this up here. These are the 21st century new jobs. What do you think these people do? ¿Qué creen que hacen estas personas? Let's begin with the first one, this one. ¿Qué creen que es? What is her profession? What does she do? ¿Qué hace ella? ¿Cuál creen que es su profesión? Profesiones. Yes, we are going to speak about professions. Vamos a hablar de profesiones, ¿cierto? Los trabajos del futuro. Pero vamos a mirar, a tratar de adivinar qué hacen estas personas. Sí. La primera. ¿Qué creen que es ella? Sí. The first is art. ¿Es a Es what? artesana. ¿Artesana? In my opinion, is a journalist. The A first journalist? picture. Okay, could be a journalist, una periodista, pero si vemos, no sé, tal vez sería como I alguien don't know, maybe formal, could be a blogger. a blogger, maybe that's more possible, a blogger, un bloguero.
And a blogger has now a different name, has a new name because of the media. Un bloguero era hace unos años, ¿no? Cuando en internet manejamos esa cosa de los blogs. YouTuber. On YouTuber. And there is a new word that Influencer? collects all these people. Yes, that's right, an influencer. That could be an influencer, no? I think podría ser un influencer. All these people that make videos from home or from anywhere in the world, and they uploaded those videos to the internet, and many people just see what they do and follow them. Muchas personas, ¿no? Los influencers que hoy en día son más comunes. Personas que simplemente graban videos, hacen cosas, todo el mundo los ve, se viralizan y todo el mundo los sigue. The next one. What could be this photo of? ¿De qué podría ser esta foto? It has one computer, two computers, three computers. This man is working with three computers. And if we look at the photo with a detail, he's not working with something that looks familiar to us, ¿no? That looks like codes. Parecen códigos, como cuando se nos desconfigura el computador o el teléfono y salen cosas que uno dice, ay, qué madre, lo dañé. ¿Cierto? Y trabaja con 3 computadores. ¿Qué podría hacer ese hombre? Maybe she works with something about technologies. Maybe it's an engineering system. Could be an engineer of systems, a systems engineer. Puede ser, ¿no? Podría ser. Okay, this one, we have here a photo that is divided into 2 parts. On the left, we have a woman, an adult woman, showing her hand with her fingers, maybe showing the number 4 or 5. And on the right, we have a little girl with her headphones trying to do the same gesture, right? Tenemos una mujer haciendo un gesto con la mano, una niña pequeña con unos audífonos tratando de hacer el mismo gesto. Both of them, we can think that they are communicating through the computers on the internet, right? You think the same of me? ¿Se están comunicando por internet? ¿Creen lo mismo? Yes. Yes, ¿Qué podría ser? If you have Teacher. children, that's easy. She is a teacher, that's right. mathematics teacher. That's It's right. the that's same perfect. situation that you and In me the now. internet. Okay, that's perfect. That's right. Es la misma situación que estamos viviendo, ¿no? Es un profesor, y lo dijeron perfecto, un profesor de matemáticas. Okay, the next one. Here we have a lot of social media. We have LinkedIn, Skype, Instagram. I don't know what this is. WhatsApp. I don't know what this is. Google Plus, Facebook, Pinterest, YouTube. I don't know what this is. Twitter, Yahoo. And a lot, and Snapchat, I think this is. And a lot of social media. An influencer can work especially on one media. Un influencer a veces se especializa en una sola red social, ¿cierto? Muchos de los que se dedican a Instagram se dedican solo a eso. Muchos de los que se dedican a YouTube solo se dedican a eso. Pero si vemos esta persona se dedica a muchísimas y eso puede ser muy, muy difícil, prácticamente imposible. O sea, ¿cómo gestionar tantas redes sociales? ¿Qué creen que podría ser eso? Maybe marketing digital. Maybe marketing, digital marketing, podría ser, ¿no? Marketing digital. Todo esto de vender hoy en día a través del internet y de las redes sociales. Here we have what could be an engineer. She has a helmet. She's Yeah, wearing a white ingeniera. helmet. Una ingeniera, Ingeniera. ¿cierto? Engineer. ¿De qué? Civil engineer. She's working, building. Wine engineer. Ella, ¿creen que es una ingeniera civil? O sea, tiene No. pinta de estar construyendo un puente, un edificio. No. No, no. Environment.
Environmental engineer, una ingeniera ambiental, right. Here we have maybe another engineer, but we have some containers that could be dangerous. Chemicals. Chemicals, Chemicals. químicos, ¿cierto? So, wastes, desechos. Yes. Tal vez sea un ingeniero que, no sé, trabaje con los desechos. ¿Se han preguntado alguna vez qué hacen con los desechos? Con los desechos médicos, con todos estos químicos que sobran de las empresas. ¿Se han preguntado alguna vez qué hacen? Veamos y miren que hay alguien que se tiene que encargar de eso, ¿no? Mm. This woman is wearing a pair of glasses, but those glasses are, I don't know, are different from mine. Esos anteojos son diferentes a los míos. We think that she's holding them by the arm of the glasses with her hand, like if she was projecting something, maybe. ¿Cierto? Tiene unos anteojos como si, y los sostiene como si proyectara algo. No sé, have you seen this in the movies? ¿Han visto en las películas como que usan ese tipo de cosas? Detective, like a Like a detective. detective, podría ser una detective. Podríamos mirar. Y el último, the last one. Is he a doctor? A common doctor? ¿Es un doctor común? Scientific. Scientist, un científico, podría ser a scientist, un científico. Or one CSI. Or a CSI, that's right. Podría ser, it could be. So let's see the answers. So we have these titles: software developer, un desarrollador de software; environmental engineer, a creator, un creador; un content creator, un creador de contenido; a waste manager, esto en español sería algo así como un administrador de residuos; online teacher, un profesor en línea; wearables developer, un desarrollador de, un wearable es accesorios o ropa inteligente. Wearable, parte de la palabra wear, que significa utilizar, vestir, y el able es un sufijo, solo se pronunciaría able, que es capaz de, entonces son como ropa o accesorios capaces de, entonces es como accesorios o ropa inteligente. For example, my watch is a wearable. I don't know if you can see my watch in this moment. You can see it? My watch is what we call a smart watch. Es un reloj inteligente, es lo que consideramos, ¿no? Es a wearable. For example, in this option, he can measure the oxygen in my body. Puede medir el oxígeno en mi cuerpo en este momento, con esta aplicación. So that's a wearable. We have a community manager and a geneticist. Entonces tenemos un desarrollador de software, un ingeniero ambiental, un creador, un creador de contenido, un administrador de residuos, un profesor en línea, entonces un desarrollador de este tipo de accesorios de vestir, pero que son inteligentes. Los relojes, hay ropa que es inteligente hoy en día. Un community manager es como un administrador de redes sociales, de comunidades en línea. Entonces, cuando a veces vemos en Instagram, especialmente vemos publicaciones que dicen hosted by a community manager, publicado por un community manager. Es decir, que no es la persona en sí quien maneja su red social, sino una persona más, se la administra. El caso de los famosos, ¿no? Por ejemplo, los famosos y las personas importantes. Uno a veces piensa, ¿será que tal cantante, tal modelo, tal político maneja su propio Facebook, su propio Instagram? A veces lo hacen o a veces le pagan a este tipo de personas, un community manager. Y el último, un geneticist. ¿Cuáles adivinamos? ¿Estamos seguros de que esta muchacha era la primera era una qué?
Creator. A creator. This woman is the creator. Ah, bueno, tendría que salirme de la presentación para poderlo arrastrar. Pero entonces ustedes lo van a ver muy pequeño. ¿Cierto? No. No, sí, lo ven bien. Ok, listo. Entonces vamos a arrastrar los nombres. This one. Este era el de eh, ahí está que se ve. software developer. Software developer. El Developer. desarrollador de software. Este era fácil. Este sí lo adivinamos además. Online teacher. Online teacher, right. This one, el que tiene que ver con todas las redes sociales, sería entonces the community manager, right? Este lo adivinamos, era la ingeniera ambiental, environmental engineer. Este también lo adivinamos, ¿no? Era el que se encargaba de los residuos, waste Waste manager. manager. Ay, perdón. Y miren que es curioso que uno no lo piensa, pero existe profesiones dedicadas a ese tipo de cosas, ¿no? ¿Quién se encarga de los residuos? Un waste manager. Por descarte, este es el genetista. Y esta entonces sería la desarrolladora de wearables, de accesorios de ropa inteligente. Entonces, estos serían más bien como unos lentes inteligentes. Si observamos detalladamente el marco, perdón, el marco tiene algo diferente. ¿Cierto? So, what do you think these people do? It's the same exercise. So we have, me equivoqué de foto. Me equivoqué cuando hice la diapositiva, me quedó mal eso. Pero es fácil de arreglar. Y lo hacemos rápido. Chao. Solucionado el problema. Lo bajamos un poquito para que se vea. Y listo. Ya podemos observarlo bien. Entonces tenemos acá Renewable Energy Specialist, un especialista en energías renovables, un e-commerce specialist, un especialista en comercio electrónico, un financial manager, un administrador financiero, information security, seguridad de la información, entertainment jobs, trabajos de entretenimiento. ¿Se han preguntado cómo hicieron la película Encanto? Eso debe tener un trabajo tecnológico asombroso. Big Data Analyst, un analista de datos. Y Mental Health Professional, un profesional de salud mental. Este sí es un profesional que hoy en día existe mucho y es común, ¿no? Lo que llamaríamos un psicólogo. Entonces ahora sí, démosle título a estas personas. ¿Quién sería el Renewable Energy Specialist? ¿Cuál creen que es ese? El Renewable Energy Specialist is, hoy, where is the picture? The girl that we have a, ay, Number 1, number 2, 3, 4, 5, 6, or 7. 3. Number 3. 3. Yes, he's working with solar panels. Está trabajando con paneles solares y suponemos que ese es el especialista en energías renovables, ¿no? Ya no tanto carbón, tanto petróleo, sino más bien sol, viento, agua. Un e-commerce specialist. ¿Cuál sería el especialista en comercio electrónico? Maybe the first, tal vez la primera. Yes, I think. Tal vez la primera, sí, podría ser. Financial manager. Number 4. Number 4. Number 4, right.
Entertainment jobs, trabajos de entretenimiento. 6. For 6, number 6, right. Esto es lo que tiene que ver como con animación, ¿cierto? Todo lo que es audio. Managers of the actors and the También, manager de los actores, de los cantantes, de todo todos estos personajes del entretenimiento. También todo lo que tiene que ver, porque siempre nos fijamos en lo que hay en pantalla, pero no vemos lo que hay detrás. Entonces, detrás está el productor audiovisual, el productor de audio, el ingeniero de sonido, el de las mezclas, el de las luces, el de la animación. Todas esas son unas habilidades tecnológicas fortísimas y muy buenas. No, uno pensaría que, ay, es fácil poner las luces en un teatro, no es tan fácil. For example, the music of the movie. Our movie now. ¿Encanto? Encanto, yes. It's a big work. Sí, si analizan, por ejemplo, esa película, yo cuando la vi. It's my favorite. Your favorite movie? That's perfect. When I watched that movie, I analyzed the motion of the characters and how the motion can correlate with the sound. A mí lo que me llamó más la atención era la animación de los personajes y cómo la animación de los personajes encajaba perfectamente con los sonidos. No sé si ustedes se fijaron en ese detalle, cuando bailaban, cuando cantaban, todo era como tan perfectamente encajado que me dice, uff, qué trabajo hacer esa animación. No fue lo que me llamó a mí la atención. That is what caught my attention the most in that movie. Lo que más atrajo mi atención. On information security, ¿cuál será? The last one. The last one, el último, ¿cierto? Listo. Big Data Analyst, un analista de datos. Number 5. Number 5, ¿cierto? Y psicóloga. Está aquí. Listo. Bien. Now we are going to play. You have to guess the job. ¿Listos? Van a tratar de adivinar el trabajo. This will be the professional that ensures that all digital information from a certain company isn't tempered or with or hacked. Entonces, este es un profesional que se asegura que toda la información digital de una compañía no sea hackeada. ¿Cómo se llamaría? From all the list of works we have chosen, de toda la lista de trabajos que acabamos de ver. What do you think? Security system, security system. Security. Another word. Let's Security. see. Information security. Information security. Yes, that's right. Security, information security. Todo lo que tiene que ver con la información de la seguridad, ¿cierto? Esto es súper importante. Antes lo hacía un ingeniero de sistemas y bastaba. Hace 20, 30 años un ingeniero de sistemas bastaba para correr un antivirus y asegurarse que la información de las compañías estaban a salvo. But nowadays, with the hackers and all these groups that steal information of the companies and maybe kidnap the companies, and systems engineer is not enough now. We have a specialist we need a specialist in information security. Entonces, hoy en día, con los hackers y todo este cuento, no sé si conocen el término cuando secuestran compañías. Hoy en día se pueden secuestrar compañías. Un hacker steals all the information, but not for the good, no para siempre, no se roba toda la información para siempre, but he keeps the information for a while the owner of the company pays a bribe, a blackmail. Entonces, hoy en día se pueden secuestrar las compañías robando la información, manteniéndola aislada, la compañía queda totalmente aislada, y lo que tiene que hacer es pagar un soborno, pagar un chantaje para que le devuelvan su compañía.
So we need a specialist in information security that avoids these kind of problems. Necesitamos especialistas en seguridad de información que evite que este tipo de problemas sucedan, ¿cierto? They are professionals who diagnose mental health conditions and provide treatment. Esta está facilísima. Son profesionales que diagnostican salud mental, ¿no? Las enfermedades de salud mental y proveen tratamiento. Lo podemos definir como un psychologist o a psychiatrist, un psicólogo o un psiquiatra. O podemos definirlo como mental health professional, un profesional en salud mental. Hoy en día emergen nuevos profesionales, ya no solo es tan definido como psicólogo y psiquiatra, porque sería para tratar las condiciones mentales. Pero también hay esto que llaman ahora coach, que son como personas que se encargan de animar y de decirle a las personas como darles como estilos de vida saludables mentalmente para que sean más fuertes y ese tipo de cosas. Como un entrenador de la mente, por así decirlo. This professional needs to see trash differently, creating new projects and solutions to find better ways to deal with all the discarded material. Este profesional necesita ver la basura diferente, creando nuevos proyectos y soluciones para encontrar mejores formas de, el término en español es lidiar, pero como de tratar con estos materiales desechados. ¿Cuál era ese? Engineer, I don't remember. Engineer. Chemical engineer? Casi, pero ya le cambiamos totalmente la definición, porque es un ingeniero químico. Pero un ingeniero químico no trata con los desechos. I don't remember that. Do you remember the word that I used for desechos? ¿Recuerdan la palabra que utilicé para desechos? Waste engineer. Waste. Oh, that's perfect. That's good. Waste engineer, un ingeniero de desechos, or a waste manager. This one, a waste manager. I don't know if the profession waste engineer exists, but no estoy seguro del todo si el ingeniero de desechos existe, but the waste manager does. Pero el el administrador de desechos sí. So this person has to see the trash differently, ¿no? Tiene que ver la basura diferente. He has to be able to know what to do with carton, with metal, with aluminum, with chemicals, with hospital wastes. Entonces tiene que ser capaz de ver qué hacer con el cartón, el aluminio, el metal, los desechos químicos, los desechos de hospital, ¿cierto? Tiene que ser capaz de saber cómo se tratan esos desechos, ¿no? No como en Los Simpsons, que todo va al río, o como en Colombia, que todo va al río. No, hay que buscar medidas eficientes para tratar con los desechos y que se cuide el ambiente. Good. Now on, they analyze, understand, execute, and perform maintenance for platforms and write the code that builds business and services. Esto está complicado, tricky one, una truculenta. Analizan, entienden, ejecutan y desempeñan mantenimiento para plataformas y escriben los códigos que construyen los negocios y los servicios. Big Data Analytics. Big Data Analyst, listo. ¿Podríamos pensarlo? El Big Data Analyst. Community Manager. Community Manager. Do you have another option? ¿Tienen otra opción? Entonces tenemos un Community Manager, que lo podríamos entender como un administrador de redes, y un Big Data Analyst, un analista de datos. Pero ¿será que el analista ejecuta y escribe los códigos? Yo creería que no. Eso suena como a programar el computador, como a programar la plataforma. ¿Será que el mismo que analiza programa? ¿Qué dicen?
I don't believe that. Let's look for the answer. A software developer, un desarrollador de software, ¿cierto? Analizan, entienden, ejecutan y desempeñan mantenimiento a las plataformas, pero también escriben los códigos que crean esas plataformas, esos servicios y esos negocios. Son los que programan. This professional identifies diseases that a person might develop in the future and act on it even before the symptoms appear. Esto está chévere porque en el futuro nos va a ayudar muchísimo. Este profesional identifica enfermedades que una persona podría tener en el futuro y actúa sobre ellas incluso antes de que los síntomas aparezcan. ¿Qué creen que es? Es un médico, ¿cierto? ¿Es a doctor? What do you Un think? científico. Un científico, a scientist, pero un científico is a word, a very general word, right? Un científico es una palabra muy general. Because a scientist can create robots, can create vaccines for diseases, can create drugs for diseases, can create new technology devices. ¿Cierto? Un científico puede crear robots, nuevos zapatos tecnológicos, vacunas, drogas. Un científico es muy global. ¿Qué profesional se podría averiguar qué enfermedades puede desarrollar uno en el futuro, incluso antes de que aparezcan los síntomas? Geneticist. Un geneticist, un genetista, ¿cierto? He could be able to find out what possible diseases a son of mine could have in the future. Él sería capaz de descubrir qué enfermedades podría posiblemente tener un hijo mío en el futuro, ¿cierto? I don't have kids in this moment. I don't have any children. No tengo hijos en este momento. I am just 32 years old. Solo tengo 32, but maybe when I am 35, maybe I have a child. And when this child is 15, I will be 50. ¿Cierto? Si tengo un hijo a los 35, para cuando yo tenga 50, este niño tendrá 15. That will be in almost 20 years. Eso será casi en 20 años. But that geneticist in this moment could be able to find out what diseases this kid would have in the future. Pero un genetista sería capaz de decirme en este momento, profe Julián, su hijo podría sufrir de estas enfermedades porque usted sufre de esto. And when we analyze your DNA code, we find out that you are susceptible to suffer from, I don't know, diabetes or I don't know, disease of the hormonal disease, right? ¿Cierto? Entonces el genetista sería capaz de decirme, hey, profe Julián, un hijo suyo podría Yes. tener diabetes. Yes, teacher, is perfect. I have a niece, sobrina, Niece. that is genetist Oh, in Colombia and in Brazil. He oh, works for Colombia and Brazil, and she's studying a lot. And she said that they know if you can see a different situation with your voice in the future. For example, she has the same age that you, like you, but okay. she says, and she is married, and she says that she doesn't want to To have child. have a baby. Okay, that's incredible. To start, it's incredible, to know a geneticist and
And it's more incredible to be a relative of a geneticist. Es increíble, ¿no? Ser familiar de un genetista, debe ser muy chévere. Es Very interesting because they are studying and studying. It's very interesting. Yes, and it's very interesting. Es una profesión muy extraña, es poco común. Debe ser muy interesante poder hablar con una persona que sepa tanto del cuerpo, de la sangre, de todo. Yes, Debe ser teacher. muy chévere. Very interesting. So, But they don't have time for speak a lot because they are studying all the time, studying and studying. me imagino que el tiempo libre de una persona como ella debe ser mínimo. Todo el tiempo estudia. Pero that payoff, eso paga, tiene sus frutos. These are the people who create content online. They are also known as digital influencers. Esta está easy, a piece of cake. ¿Saben qué es un piece of cake? Yes, Pedazo delicious de with pastel. coffee. Delicious with coffee for this time. Ok. Un piece of cake, si lo traducimos de forma literal, es un pedazo de pastel, ¿cierto? Pero es más bien un dicho. Como cuando dice uno en español, cuando el río suena, piedras lleva. Un piece of cake es un dicho que se utiliza en inglés para decir que algo está muy, muy, muy fácil. ¿Listo? Cuando algo es papita para el loro, decía un amigo, algo muy fácil. Es un piece of cake, algo súper, súper fácil. Y este, In Spanish is pan comido. pan comido, pan comido. Perfect, thank you, pan comido. Y esta profesión, this profession is a piece of cake, to guess. Es pan comido adivinar esta, ¿cierto? Content creator, perdón, create content online and they are known as digital influencers. This is a Content creator. content creator, that's right. Content creator, that's right. They are experts in online sales strategies and the various platforms used to conduct digital sales or conversations on a website. Son expertos en ventas en línea, en estrategias de ventas en línea y varias plataformas utilizadas para llevar a cabo ventas digitales o conversaciones en un sitio web. Entonces, cuando nos imaginamos cuando vemos estas películas y nos imaginamos toda la gente allá en la bolsa, ¿no? Pago, vendo, todo está mal. Entonces, ahora lo hacen a través de plataformas en una oficina, sentado frente a un computador. ¿Quién será? Community manager Un community manager. o e-commerce. I would say Comercial that manager. maybe Sales e-commerce. strategies. O sales strategies, pero es que el sales strategies como que me pone a pensar, ¿no? Estrategias de venta. It's YouTuber. ¿Un youtuber? No, No creo que no. un youtuber, El film, pero no. me inclino por algo más como el de e-commerce, el de comercio E-commerce, electrónico. e-commerce. Vamos a ver, perdón. Vamos a ver si es el e-commerce. Yes, Yes. perfect. You're very good. E-commerce specialist, un especialista en comercio electrónico, se encarga de analizar las estrategias de venta en línea. Perfecto. They deal with customers and communities around a company, collecting opinions to improve the business and the position of the company with these people. Entonces, trabajan con consumidores y con comunidades alrededor de la compañía. ¿Listo? Entonces, tenemos una compañía y esa persona trabaja con los consumidores y todas las personas alrededor de la compañía. Recolecta opiniones para mejorar el negocio y la posición de la compañía frente a estas personas. Este sí me suena más por donde iban. What is this? What do you think this is? ¿Qué creen que es este?
Is it right there? ¿Están ahí todavía? Commercial manager. Un commercial manager. Yo creería que era más como un, ¿cómo se llamaba? What was the name? This person that works with the social media. Este que trabaja con todas las redes sociales. ¿Cómo era el nombre? Es como un manager, un The administrador. other girl in the course, in the class say the commercial media. Commercial media, bueno, casi la respuesta está en el texto, creo, si es este. Communities around a company. Yo creo que es un manager. The tuber. Un community manager. Community manager. Community manager, pero yo me equivoqué en la foto. No es esa, obviamente. Yeah. Errores cuando uno está haciendo estas presentaciones. No es esa foto, pero es un community manager. Que tenía que ver con todas las redes sociales, ¿no? Creo que aquí sí es. They use data science to show companies what will influence their business now and in the future. Utilizan datos científicos para mostrarle a las compañías qué influenciará su negocio ahora y en el futuro. Utilizan datos, analizan datos de compañías. ¿Qué será este? Big Data Analyst. Big Data Analyst? Yes, that's perfect. They instruct and educate students of all ages all around the world using the internet, computers, and online tools. Esa está a piece of cake again. Instruyen y educan. It's a teacher. Online teacher. Online teacher, that's right. An online teacher, perfect. They design glasses, lens, watches, and other devices with some kind of technology that makes people's lives easier. Diseñan gafas, lentes, relojes y otros dispositivos con algún tipo de tecnología que facilita la vida de las personas. ¿Qué creen que es? ¿Se acuerdan cómo se decía esa palabra? Do you remember that word that they used to speak about the things that I wear, like my watch? ¿Se recuerdan esa palabra que utilicé para hablar de... It's something like wearing designer, something like. Casi, almost, very almost. Un wearable designer. Un wearable designer. Entonces es un... developer, sorry. Developer, yeah. Un desarrollador de dispositivos tecnológicos que utilizamos en nuestro cuerpo, como los relojes, lentes. Bueno, ahí sí me quedo corto, no conozco tipos de lentes inteligentes. No sé, I don't know if you know any example, no sé si conocen ejemplos de eso. Pero es este tipo de dispositivos. Los deportistas utilizan una banda, es delgadita, parece un cinturón, pero muy pequeño, en el pecho. Uno lo puede ver en los futbolistas y en los ciclistas. Y estos deportistas, mientras practican su deporte, mientras juegan su partido, les están midiendo pulso, tensión, oxígeno, sangre, azúcar, todo. Nivel de energía, nivel de fatiga, etc. Es ese tipo de wearables, ¿cierto? Son ese tipo de cosas. The main responsibility of this professional is to create new environmental management systems and solutions to help the planet is undeniable.
La principal responsabilidad de este profesional es crear nuevos sistemas de administración ambientales y soluciones para ayudar al planeta, que es innegable. ¿Qué creen que es? It's something like renewable energy, algo así. Renewable. A ver, miramos. Reviewable. Ah, casi. Eso es un environmental engineer, un Ah, ingeniero ambiental. Crea administración ambientales, sistemas de administración ambientales y soluciones para ayudar al planeta. Pero estábamos cerca. Y aquí es donde llegamos a ese, creo. They work on projects to research and develop approaches to provide clean energy sources and green solutions for the world's energy needs. Ellos trabajan en proyectos para investigar y desarrollar enfoques que proveen fuentes de energía limpia y soluciones verdes, ese término de soluciones verdes, para las necesidades energéticas del mundo. ¿Qué creen que es? Acá sí era ese. You said the word just a minute ago. Environment. Dijeron las respuestas apenas un minuto, dijeron la respuesta. Ingeniero ambiental, pero el ingeniero ambiental estaba en la anterior. Este es un renewable specialist in renewable or alternative energy. Un especialista en energía alternativa o reutilizable. Alternativas como estas limpias, el sol, el viento, eólica, hidráulica y solar, ¿cierto? Now, let's watch a video that speaks about the future. That professor looks alike like me. Es cierto, se parece a mí, ese profesor no ha fijado en lo que estoy. Let's watch other emerging jobs for the future. Otros trabajos emergentes del futuro. A ver, sí, abrió, no abrió. Aquí, sí. Por ahí. ¿Escuchan mi audio? Yes. Ok. No sé qué pasa si le bajé un poquito acá. What to do when machines do everything that over the next 10 to 15 years? ¿Qué vamos a hacer cuando las máquinas hagan todo? Y eso es en los siguientes 10 o 15 años. %12 of jobs in the world will be replaced by automation. El 12% de los trabajos del mundo será reemplazado por la automatización. $21 million new jobs created as a direct result of new technologies. 21 millones de nuevos trabajos serán creados como resultado de las nuevas tecnologías. Check out the job listings of the future and get started picking your post or what career. Entonces, miremos la lista de trabajos del futuro y empecemos a seleccionar nuestro futuro, ¿no? Ya, para mí ya es tarde, ya soy profesor, ya no puedo decir que voy a ser un desarrollador de contenidos. Pero tal vez ustedes están a tiempo. Number 10. Flying car developer. ¿Este qué es? Teacher, I don't see the video. Ay, no me digan, ¿de verdad? Yo pensé que se estaban viendo porque como estaba compartiendo la pantalla. Esperen a ver si tenemos de compartirla y volvemos a compartir. Screen. Optimize for video clip. Ahí sí ya están viendo. Yeah. Ok, listo. Trabajo número 10. Flying car developer. ¿Qué creen que es este?
¿Qué creen que es? Un flying car developer. Like supersónicos. Maybe like the supersónicos. Creo que Sara es demasiado joven para haber visto los supersónicos y no sabe de qué hablamos. Unas caricaturas que veíamos cuando éramos niños del futuro, ¿no? Eran carros Yes. voladores, naves espaciales, vivían en otros planetas, cosas así. No estamos lejos. Un desarrollador de carros voladores. Vamos a ver. Vamos a tomar el atrevimiento de adelantarlo para que nos rinda porque el video es largo. 30% de crecimiento anual. Habilidades únicas para el trabajo. C, C++, eso es programación de computadores, ¿cierto? Todo esto son cosas de computadores, GPS, cámaras, Linux, sistemas de computador, robótica, ¿cierto? Aviación fija. Entonces son como las habilidades que necesitamos. Ay, Dios. Un segundo, tengo una cosa acá pendiente. No he dicho, tengo que abrir la puerta de la casa. Un segundo, disculpen. Nah, that is not a real job. Ese no es un trabajo real. I cannot believe that there is a flying car. No creo que hayan carros voladores. Entonces vamos para internet y buscamos a flying car. A ver si existe. Y uno dice, the flying car completes first ever intercity flight. Un carro volador completa el primer viaje intermunicipal, por así decirlo, entre ciudades. 7 autos voladores que realmente vuelan. Top 12 de máquinas que vuelan. Jetson 1, lanzamiento oficial del Jetson 1. Y entonces si vemos, if we observe flying car terrafugia transition. Miren esto, like de supersónicos. If we watch, if we look But, for the information on the internet, there are things that we can never imagine they exist. Si buscamos en internet cosas que ni idea que imaginamos que existieran. But ¿Cierto? for example, today you can see the drones in Los the drones. agriculture that use for check the farms and help the people. The crops, los cultivos. Drones and for example, here in Bogota, you can see the police drones Okay. at night. I live near the mountain in the north of the city. And Yes. for example, last week or the days that you can see these disorders in Bogota, you can Yes. see police drones. Drones, okay. And now another other idea is that other countries are design of the trains that they are flying. Flying trains? Trains that the with magnetics Okay, system, yeah. and And they don't have they in the future they don't will have not contact with they will the not soil. contact with the With the earth. soil, con el suelo. Yes. No tienen contacto con el suelo. Mhm. Yes, Only once I magnetic. watch a documentary about that in Japan or China, maybe. I don't Trenes que vuelan con magnetismo, ¿no? Con dos imanes Yes. y los impulsan. ¿Sí he visto algo, alguna vez vi algo? I was in Europe last week for my work, and we have and I had a conference about that near to Germany, and the people are speaking about that. Very interesting. Well, that's very interesting because Yes, we in will German. have a lot of transportation means, but that they are going to be clean. Vamos a tener muchos medios de transporte que serán limpios. Los trenes
Perfect. Los The train eléctricos is the consumen perfect. muchísima agua para producir esa electricidad que los mueve, y los que funcionan con carbón en países desarrollados, pues peor, ¿cierto? Mhm. Pues, pero miren cuántas cosas existen que no tenemos idea. Ahora, por acá. Virtual Reality Manager, un administrador de realidad virtual. Entonces tenemos acá más contenidos de realidad virtual, more virtual reality. 33.4% annual growth, crecimiento anual de 33.4%. Skills, ¿qué habilidades? Volvemos a mirar el C++, que es AutoCAD, hardware, software. Es lo único que sé que tiene que ver con computadores, entonces, programación de computadores. Industrias, videojuegos, desarrollo del 3D, animación 3D, entretenimiento, diseño de interiores. Miren que se puede utilizar la animación 3D para diseñar interiores. Real estate es lo que en Estados Unidos es lo que en español es bienes raíces. Entonces, imagínense ustedes trabajar para una constructora o para una, ¿cómo se llama estas que arriendan las casas? Se me olvidó el nombre de estas empresas que arriendan y que empeñan y venden casas. Se me olvidó el nombre. Finca raíz en Colombia es finca raíz. Sí, no, pero me refiero como que al local, al que uno va y busca, hay como negocios dedicados a eso, entonces uno va a un local de esos, I don't know. cuando arriendan casas y apartamentos en Colombia, pues que los arriendan a inmobiliarias. Ah, Inmobiliarias. no, sí. Entonces, imagínense ustedes trabajar para una constructora, para una inmobiliaria y decir, no, vengo a buscar una casa. Claro, mire, venga, le muestro la suya, pin, se la proyecto con 3D. Imagínense, es súper chévere. Miren que son cosas que uno dice, el 3D solo existe para el cine. Y miren que no. Cuidado de la salud, diseño de interiores, bienes raíces, deportes. Son cosas que uno no piensa. Usos que uno no sabe que lo puede dar. Number 8, full stack software engineer. Un ingeniero de software. Growth, 35% growth. Si se dan cuenta, los number 10, number 9, number 8 tienen que ver con cosas de computación. JavaScript, CSS, más cosas de computación. Computer software, information, technology, and services. Technology. Todo tiene que ver con tecnología. Yo le decía a unos alumnos míos, antes me decían, no, aprenda matemáticas, aprenda matemáticas, aprenda matemáticas. Yo ahora le digo a mis alumnos, aprendan inglés y aprendan Teacher sistemas. and internet. Internet, correcto. Yo le digo a mis alumnos, aprendan inglés y aprendan sistemas. Con eso usted se defiende en este mundo. Genomic Portfolio Director, un director de portafolio genómico. Esto es lo que tiene que ver con los genetistas, ¿no? El 17% de crecimiento. Salud pública, epidemiología, genetistas moleculares, genetistas, screen de pantalla. Entonces es lo que tiene que ver con todo este tipo del área de la salud donde descubren enfermedades, curan enfermedades y todos estos avances de la salud, ¿no? Industrias, hospitales, Virus. medicina privada, laboratorios, médicos, universidades donde investigan. University. Universities, colleges and universities. That's right, Tara. Cyber City Analyst. Un analista de una ciudad cibernética, podría decirse, o un ciberanalista de la ciudad, un analista cibernético de la ciudad. Esto suena más a lo que nos comenta nuestra compañera,
que hacen en Bogotá y en las ciudades cuando hay disturbios, ¿cierto? Mhm. Entonces, ciberseguridad, información de seguridad, seguridad de redes, vulnerabilidad, industrias, tecnologías de la información, defensa, espacio, redes, seguridad, consultoría. Fitness Commitment Counselor, un consejero de compromiso, esto es como de salud, pero el fitness es un concepto que tiene que ver con la salud física también, ¿no? Como estar en forma. Hoy en día, si vemos, nowadays, if we watch, for example, many people who study science of sports or sports sciences, de ciencias del deporte o ciencias deportivas. 20 years ago, the people who studied that career ended being a teacher of physical education. Hace unos 10, 15, 20 años, los que estudiaban ciencias del deporte terminaban siendo profesores de educación física. Hoy en día son más personal trainers, coaches, fitness, counselor, consejeros de fitness, entrenadores personales, coaches, ¿cierto? Perdón, ay, perdón, que enseñan no solo cómo estar en forma físicamente, sino Bless también you. nutrición, todas esas cosas, ¿cierto? Mírenlo, acá está, bien. ¿Qué necesitan? Applied Behavior Analysis, análisis del comportamiento. Autism Spectrum Disorders, desorden, miren, hay que saber de desórdenes de espectro autista. Salud de comportamiento y salud mental. No solo es hacer ejercicio. Industrias en las que puede trabajar. Todo lo que tiene que ver con salud, hospitales, individuo y familia, servicios, educación, salud, bienestar y fitness. Blockchain Specialists. Estos son especialistas en lo que llamamos criptomonedas. ¿Cierto? Criptomonedas. Todas esas cosas de dinero digital. Tiene un 61% de crecimiento anual. Eso es inmenso. Muchísima gente se dedica más y más a esto. Habilidades, desarrollo de webs, datos, arquitectura de datos, contratos inteligentes, criptografía, todo esto miren que son cosas que uno no pensaba que existían, o sea, no son cosas comunes, de las que uno diga, ay, quiero ser un analista de datos estructurales, ¿qué es eso? De industria, todo lo que tiene que ver con negocios y servicios financieros, internet, software. Number 3, vamos llegando a nuestra parte final. Master of Cloud Computing, maestro de la computación en la nube. 10 and 15 years ago, we used to save our documents. At the beginning, in the 90s, we used to save our documents, our information in the hard drive of the computer, right? But with the time, we changed to save our information in USB devices, in pen drives. Son lo que llamamos USBs. Ahora, antes, hace unos años, ¿no? Ya guardábamos en USBs. These devices are becoming obsolete. Se están volviendo obsoletos. Ya casi nadie tiene una USB. Because everything is saved in the cloud. Todo eso ya se guarda en la nube. Drive, Google Drive, Microsoft Drive. Todas las compañías tienen su propio drive, ¿no? El más famoso es el de Google. Y todos guardan en la nube. Y otra nube muy famosa son los dispositivos de Mac, de iPhone. Miren esto. Entonces, habilidades, servicios de web en Amazon, computación en la nube, productos, todo lo que tiene que ver con ese tipo de productos de nube, ¿cierto? De almacenaje en línea, industrias, tecnología, información, software, servicios, internet, telecomunicaciones.
Dos, AI Business Development Manager. ¿Qué creen que es un AI? What do you think that word stands for? ¿Qué creen que significa esa sigla? All in business. Casi. Inteligencia artificial. Perfect. Artificial Wow. Intelligence. Inteligencia artificial. Entonces, desarrolladores, administradores de desarrollos de negocios de inteligencia artificial, ¿cierto? Miren, entonces el 74% de crecimiento anual. Ciencias robot, aprendizaje de máquinas, aprendizaje deep, profundo, procesamiento de lenguaje natural. El procesamiento de lenguaje natural tiene que ver con la programación para hacer, por ejemplo, este tipo de movimientos del robot, ¿cierto? Internet, tecnologías de información, educación, electrónica. Data detective, un detective de datos. ¿Qué es un detective de datos? ¿Qué necesitas saber? Aprendizajes de máquinas, ciencia de datos, más cosas que tienen que ver con programación. Tecnologías de la información. Computación, internet, servicios financieros, educación. Oh, these are jobs for the future. So if you see deeply with attention, si observamos en detalle con mucha atención, what we can find out is that technology rules the world in this moment and will rule the world in the future. La tecnología básicamente gobierna este mundo ahora y lo hará en el futuro. We have to be prepared for the future. For example, my mom is 55 years old, mi mamá es 55, and the most technological advance that she has in her life is using WhatsApp and Netflix and YouTube in the TV. Digamos que el mayor avance tecnológico de mi mamá es ese, ¿no? Usar WhatsApp, Netflix y YouTube en el televisor. But she cannot do, for example, a letter on Word in the computer. She cannot surf on the internet. She is not able of doing that. Ella no es capaz de navegar en internet, de digitar una carta en Word, nada de esas cosas. And what we do at our age, lo que hacemos a nuestra edad, cost a lot of learning to us, nos costó mucho aprendizaje, because we weren't born with the technology, we learn from the technology. Nosotros aprendimos de la tecnología. While the new generations are born with technology, pues las nuevas generaciones nacen con tecnología, ¿no? We can see babies playing on the iPod, on the iPad, on the iPhone, on the phone. Vemos niños, bebés jugando en teléfonos, en iPads. So they get used to technology more easier and more in a more effective way than us do, than we do. Entonces ellos se acostumbran a la tecnología en una forma más fácil y eficiente que lo que nosotros lo hacemos. And for the future, people will need three things. People will need English, will need systems, and will need math. Those three things are vital for the future. Esas tres cosas son vitales: inglés, matemáticas y sistemas. Because the combination of those areas of the knowledge concern to a wider spectrum of areas of knowledge. Saber esas tres áreas le concierne a uno a una
amplia gama de áreas del saber, ¿no? If you know math, you can learn engineers, architecture, software, and all of these things, even health, incluso medicine. Hasta la medicina depende de las matemáticas. If you know systems, you are able to do almost anything. Si usted sabe sistemas, es capaz de hacer cualquier cosa. And if you know English, you're able to do all of those things in two languages, in Spanish and in English. And you will have open doors to study abroad and to work abroad. Y tendrán puertas abiertas para estudiar y para trabajar en el extranjero. So people, I appreciate your attendance to this lecture of today. Here we have some of the conclusions. The last ones are professionals who started to explore the opportunity new channels have to offer, such as YouTube, and discover a way to profit by producing new content. Entonces hoy en día es más común personas que descubrieron la oportunidad de hacer negocio a través de YouTube, ¿cierto? Y producir y ganar a partir de sus contenidos. The same happens to bloggers and digital producers. Lo mismo pasa con los productores digitales. Entonces es como las conclusiones. Todo pasa por la tecnología, ¿cierto? Look at this. This is because the biggest insight for the 10 years to come, you think about careers that deal with creativity and relationship. This is because those are functions that artificial intelligence cannot reproduce well with precision. Entonces, como el mayor reto para los próximos años es pensar en carreras que tienen que ver con la creatividad y las relaciones. Porque esas son cosas, son funciones que la inteligencia artificial no puede replicar. La inteligencia artificial puede hacer muchísimas cosas, menos las emociones. Y entre eso encontramos, entre esa lista de personas, encontramos sales people, vendedores, designers, diseñadores, creadores, and also known as influencers, y los influenciadores, lo que les decía, que vieron una oportunidad de negocio en YouTube y luego se trasladaron a las redes sociales. So I appreciate your time, I appreciate your effort to come to attend this lecture and to participate in this. Agradezco su tiempo y su asistencia a esta charla. And I expect that you have learned something. I always say to my students that if you learn 2 words, that's enough for me. Si aprendió 2 palabras, es suficiente para mí, ¿cierto? Because learning a language is something that is not something that happens in a year or in a period. Aprender un idioma no es algo que pase en un año o en un semestre. It's a skill, it's a language skill that you have to develop in your brain, in your mind, and that requires a lot of practice. A practice in reading, a practice in speaking, a practice in hearing, a practice in watching. So it's a very difficult ability to develop, and it takes years of practice. So for me, it is enough for me to my students learn some words. Para mí es suficiente con que mis estudiantes aprendan una que otra palabra every day, cada día. No en el tiempo global, pero en cada día, en cada charla, en cada cosa que uno diga con que aprendan las palabras es suficiente para mí. Les agradezco su tiempo, sus esfuerzos. ¿Listos? Y espero que les haya gustado, que les haya servido la charla y los esperamos en próximas ocasiones. Goodbye. Thank you, teacher. Thank Have you, a Very teacher. welcome. good night. You're very welcome. Thank you, teacher.